Hola, mi nombre es Diana Castañeda, soy estudiante de sexto semestre de Ingeniería Agroecológica y a continuación vamos a realizar la guía para tomar, conservar y enviar muestras vegetales a diagnóstico fitosanitario. Una muestra vegetal es el primer requisito para un correcto diagnóstico fitosanitario. ¿Qué es una buena muestra? Es una porción de material vegetal o un número de plantas representativas de una enfermedad o alteración de un cultivo, a partir de la cual se puede evidenciar la presencia de un problema. Es un número mínimo de ejemplares en buen estado de una especie de artrópodos causantes de un daño en un cultivo. Es una cantidad mínima de suelo o sustrato que representa las características fitosanitarias de todo el terreno en general. ¿De qué está compuesta una muestra? Consiste en plantas completas o en sus partes como lo son raíces, esquejes, flores, frutos, hojas, semillas, bulbos, tubérculos, porciones de sustratos como lo son el suelo, la turba, la cascarilla, entre otros. Organismos asociados al cultivo, tales como insectos, en sus diferentes estados de desarrollo, ácaros, nemátodos, moluscos, entre otros. ¿Cómo se obtiene una buena muestra? Para obtener una buena muestra necesitamos recorrer todo el cultivo y cuando se observe una alteración en la planta se requiere de ser autenticada. Es necesario seguir una serie de indicaciones, como lo son inspeccionar el cultivo, procurando cubrir visualmente todos los sectores. Para ello se camina en círculo, en letra X o en zigzag. Tenemos que tener en cuenta que muchos problemas se ubican en la parte baja de la planta o en órganos específicos como lo son los botones o los frutos. Es necesario detenerse en el recorrido para examinar detalladamente algunas plantas. Eh, eh, para otro TIC es ubicarse en los sectores donde las plantas tienen el problema y establecer si su distribución es generalizada, si se presenta en focos o de manera agregada, o si se relaciona con algún factor del terreno como por ejemplo zonas encharcables o con alguna labor agrícola como lo son la fertilización, o si se presenta al azar en plantas aisladas. Para obtener una buena muestra, se debe tomar una cantidad suficiente de material para enviar al laboratorio. En los cultivos anuales o de ciclo corto, de ser posible, tomarse plantas completas con los diferentes estados del problema, inicial, intermedio y avanzado. En los cultivos perennes o de mayor corte, se debe tomar secciones u órganos afectados que contengan porciones sanas y porciones enfermas. Evitar enviar al laboratorio plantas muertas o material de manera descompuesta totalmente. Para el caso de los artrópodos, tomar por lo menos 10 individuos de una especie asociada al daño de las plantas, incluyendo diferentes estados de desarrollo: huevos, ninfas, larvas, pupas y adultos. Cuando se requiere analizar sustratos como suelos, turbas, entre otros, la cantidad de la muestra puede ser por lo menos de 1 libra. Puede provenir de un sitio en específico del lote, o puede estar compuesta por la mezcla y submuestra representativa de todo el terreno que se quiera analizar. El suelo debe estar húmedo o a capacidad de campo y debe tomarse usando una pala limpia y en una bolsa plástica nueva o seca completamente. ¿Cómo se debe empacar y almacenar las muestras? Se deben colocar los materiales en bolsas plásticas nuevas que sean de cierre hermético y ponerle un nombre para poderlo identificar. Se pueden utilizar toallas de papel para envolver la muestra y evitar que haya agua libre dentro de la bolsa. En caso de tejido suculento o arenoso, como por ejemplo los pseudotallos del plátano, envolver la muestra en papel periódico y enviarla en una caja de cartón preferiblemente. Cuando se presentan síntomas que involucren la raíz, es recomendable recolectar también el suelo que la acompaña, cuidando de no contaminar la planta aérea de la planta. El tejido vegetal conectado no debe ser lavado ni se le debe adicionar agua para su conservación. Para empacar muestras de artrópodos como insectos, ácaros, entre otros, es necesario tener en cuenta el tipo de insecto.
Los chinches, los cucarrones, los grillos, las moscas, las hormigas deben ser conservadas en alcohol antiséptico en frascos de boca ancha, limpios o preferiblemente nuevos que tengan cierre hermético. Deben estar completamente llenos de alcohol para evitar el deterioro de los especímenes. En el caso de las mariposas, las polillas deben ser capturadas y empacadas sobre papel mantequilla o hojas calcantes como mayormente las conocemos. Las alas deben de estar extendidas o plegadas, cuidando de no cuidar o dañarlas. Es preferible no tocarlas con los dedos. Se debe evitar manipular excesivamente las muestras o exponerlas al sol. Enviar las muestras a los laboratorios lo más pronto posible y mientras tanto se conservan en la parte baja de la nevera, no tampoco necesariamente tienen que congelarse. La muestra debe acompañarse con una información requerida. Para una buena interpretación del problema que se observa en el campo, ¿qué información es la que debe llevar? Datos del solicitante, como lo son nombres, dirección, teléfono, correo electrónico, ubicación del cultivo, que es departamento, municipio y vereda, características del cultivo como lo son especies, variedad y sistema de siembra, labores agrícolas realizadas, incluyendo la aplicación de agentes químicos y biológicos. Deben de ir las condiciones climáticas, como lo son la temperatura. La cigatoca amarilla es un hongo ligeramente menos agresivo, pero sin embargo ataca la planta en la hoja, influyendo sobre la producción y el peso del racimo. Existen algunas variedades de musáceas resistentes a la cigatoca amarilla, tal como la mayoría de los bananos. Estos hongos, clasificados como los cercoporas modificadas, inciden en la producción fotosintética y de paso causan madurez prematura del racimo. Afectan la calidad de la fruta en los mercados con transporte largo, tal como la exportación. Los controles a la enfermedad tienen como meta el que la planta tenga al menos 10 hojas al momento del belloteo y 6 al momento de la cosecha. El manejo de esta enfermedad se lleva a cabo mediante prácticas culturales y aplicaciones de agroquímicos o fungicidas. La práctica cultural comprende un sistema de podas, desoje, cirugía y poda temprana semanal que mantenga bien aireada a la planta, de manera que pueda evacuar la humedad rápidamente, un manejo de malezas eficiente y oportuno, una fertilización que vigorice la plantación y mantenga los sistemas defensivos de la planta en buen estado. Y por último, cuando la reducción del área foliar lo exija, menos de 8 hojas limpias, se deben utilizar agroquímicos. Los agroquímicos recomendados son fungicidas y protectantes, los cuales hay que estar rotando para evitar resistencia a las enfermedades a los químicos. La enfermedad exige un buen registro en la aplicación de fungicidas y en los controles de área foliar.